Bueno, hoy en día es casi un culto. Trans, veganos, asesinos que le temen a Shi. El culto a la muerte, conocido como los Sitiansi, es una comunidad misteriosa formada por especialistas técnicos que creen que el desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial podría destruir a la humanidad. Entre los miembros de esta secta hay personas con lo que llaman una identidad de género no tradicional y su propia filosofía. Pero aún así, lo más inquietante de esta historia es que la mayoría de los miembros del culto están extrañamente relacionados con una serie de asesinatos en Estados Unidos. La líder del culto es Jekla Sota, de 34 años. No se sorprendan de que use el género femenino, ya que el asunto es que la Sota se identifica precisamente como mujer y utiliza el nombre Cis. De ahí proviene el nombre propio de la secta, los Cisianos. Para evitar confusiones, aclaro de una vez que de ahora en adelante usaré el género femenino y el nombre Cis en el relato. Entonces, la señora Cis, que nació en Fairbanks, Alaska, desde la infancia se interesó por las tecnologías modernas. Cuando llegó el momento de elegir su futura especialidad, ella ingresó a la universidad local, donde comenzó a estudiar informática. Después de graduarse en 2013, Cis realizó una pasantía en la NASA y luego se mudó a California. Ahí planeaba construir una carrera en el sector tecnológico y lograr como un gran éxito. Pero lo que consiguió fueron asesinatos. Vamos por partes. Realizarse en una zona aparte del valle no fue tan fácil. Cada intento de Cis de conseguir trabajo, de una u otra manera, fracasaba. Además, por eso, encontrar una vivienda estable también resultó ser extremadamente difícil. La mujer compartía sus fracasos en su blog personal, que más tarde se llenaría de publicaciones mucho más inquietantes. En ese periodo de su vida, Cis comenzó a interesarse activamente en el movimiento del altruismo efectivo, una filosofía que busca encontrar las formas más económicas de ayudar a los demás y hacer el bien con el máximo beneficio. Además de esto, se sintió fascinada por la subcultura racionalista que se caracteriza por su apego a la lógica, el pensamiento analítico y la búsqueda de la verdad objetiva, si es que existe, por supuesto. Algunos representantes de esta corriente creen que la inteligencia artificial, si no se regula, podría volverse peligrosa rápidamente y amenazar a toda la humanidad. Cis también compartía estas creencias y pronto hizo nuevos amigos entre los racionalistas. Una de ellas era una mujer transgénero llamada Gwen Danielson. Ella propuso que los hemisferios cerebrales pueden tener valores y géneros distintos, lo que genera conflictos de intereses y deseos de silenciarse entre sí. Gwen también creía que los hemisferios podían reconciliarse. Es un proceso muy complicado que requería métodos controvertidos y particulares. En especial, practicar el sueño unihemisférico. Este fenómeno sucede cuando un hemisferio cerebral duerme y el otro sigue activo, lo cual es útil para ciertos animales. En humanos no es normal y puede indicar algunos trastornos. Así que, en 2017, Cis y Gwen iniciaron un proyecto conjunto llamado la Flota Racionalista. Querían restaurar un viejo bote y hacerlo vivienda económica para jóvenes racionalistas talentosos. La idea era reunir a una comunidad de personas que pudieran dedicarse no a buscar vivienda, trabajo y esas cosas sin sentido, sino a salvar el mundo. Cuando el concepto finalmente tomó forma, Cis fue a Alaska, donde compró una camioneta oxidada de 100 años, un remolcador. Al regresar a casa, comenzó a promover activamente la idea de la flota en su blog. Al final, logró encontrar a otras 4 personas que aceptaron unirse a este movimiento, digamos, junto con Cis y Gwen, en el viaje de Alaska a San Francisco. El viaje no resultó tan exitoso como lo imaginaban Gwen y Cis. El remolcador estaba en pésimas condiciones y las condiciones de vida a bordo estaban lejos de ser cómodas, muy lejos. Bastante rápido, el grupo se quedó sin dinero. Así que, al llegar a su destino, simplemente dejaron la embarcación en medio de la bahía de Half Moon y básicamente abandonaron la idea de vivir en el agua. Pero el deseo de reunir a una comunidad de racionalistas a su alrededor no desapareció. Para ese entonces,
Sis ya era una participante activa en varios foros en línea relacionados con la subcultura racionalista. Como mencioné, ella tenía un blog personal donde al principio compartía eventos de su vida, pero tras unirse a los racionalistas, empezó a escribir sus teorías y reflexiones sobre el racionalismo. Con el tiempo, logró reunir un grupo de seguidores con quienes discutía ideas sobre salvar al mundo mediante el racionalismo y la sociopatía, e incluso a veces fantaseaba con asesinar a quienes la habían lastimado. Sis también escribió sobre lo que, según él, pasaría si la sociedad se liberara de la moralidad. Ella creía que, en ese caso, las personas malvadas se unirían para exterminar a las buenas. Como vegana, Sis también afirmaba que matar animales es lo mismo que matar a una persona, y recalcaba que vive en una sociedad de monstruos que comen carne. Superar esa realidad, según ella, solo es posible a través de una completa sociopatía. Con el tiempo, el blog de Sis ganó muchos seguidores que apoyaban sus puntos de vista. Ella compartió públicamente la idea del sueño unihemisférico. Más tarde, apareció un usuario anónimo que acusó a la mujer de crear una secta y de usar esta técnica para manipular las ideas de sus seguidores. En su publicación, el usuario desconocido también afirmó que Sis está involucrada en la muerte de Chris Pasek, uno de sus seguidores, quien practicaba el sueño unihemisférico y, según el anónimo, se quitó la vida. Por eso, el señor Pasek realmente era seguidor de Sis y se quitó la vida. Sin embargo, no hay pruebas confirmadas que respalden estas acusaciones. La publicación anónima se difundió en la comunidad y recibió apoyo. Al mismo tiempo, las opiniones de Sis se alejaban cada vez más de las ideas clásicas de los racionalistas. Al final, ella se distanció completamente de su movimiento y comenzó a formar su propia ideología. Luego se convirtió en el culto conocido como los sisianos o culto de la muerte. Aunque todo no comenzó de manera tan trágica ni con muertes, sino con una simple protesta. Ahí fue cuando se mencionó por primera vez a los sisianos en público. En 2019, Sis y 3 compañeros, Gwen Danielson, Emma Borgoñán y Alexander Littim, asistieron a un retiro del Centro de Racionalidad Aplicada en un campamento infantil del condado de Sonoma. Sonoma. Vestidos con máscaras de Guy Fawkes, el personaje de la película P de Venganza, bloquearon las entradas y salidas y repartieron volantes a los presentes, en los que acusaban al centro de transfobia y acoso sexual. La policía acudió y detuvo rápidamente a los manifestantes. Luego se supo que antes de la protesta, Sis y Gwen Danielson hicieron una pasantía en un proyecto sobre gestión de riesgos de inteligencia artificial. El Centro de Racionalidad Aplicada inició el proyecto. Durante ese tiempo, Sis y Danielson mantuvieron contacto con sus empleados y luego comenzaron a imponer sus ideas. Cuando nadie apoyó a las mujeres, Sis se enojó mucho con el centro, dejó la pasantía y finalmente decidió vengarse organizando una protesta escandalosa, en la que además acusó de acoso sexual y transfobia y de todo eso. Al poco tiempo después del arresto, todos los sisienses fueron liberados. En ese mismo periodo, Sis escribió en su blog sobre cómo la trataron cruelmente los agentes de la ley y que estar en la comisaría fue una experiencia negativa para ella. Más que eso, fue extremadamente negativo. Cita: En realidad nunca más podré confiar en la sociedad, ni siquiera un poco. Por ejemplo, confiar en los policías o pensar que no te torturarán cuando no hiciste nada malo. Confesión. En ese momento, la comunidad de los sisiantes crecía lentamente. Como no funcionó vivir en el agua, Sis buscó otras opciones. Ella conoció a un hombre llamado Curtis Lind. Él vivía en la ciudad de Vallejo, California. Él tenía un terreno enorme, así que Sis acordó con Lind rentarlo a un precio muy bajo. Luego, el grupo de sisienses se mudó al terreno del hombre y se instaló en casas rodantes. No se sabe exactamente cuántos seguidores de Sis vivían ahí, pero el propio Curtis Lind contó que eran diferentes grupos de 6 u 8 personas, que cambiaban de vez en cuando. Los vecinos del señor Lind ya entonces empezaron a llamar a los sisienses una secta y contaban que los seguidores de Sis a menudo caminaban desnudos por el terreno y hablaban como si fuera solos consigo mismos. Aunque su comportamiento era extraño,
Los sisienses no molestaron a su arrendador por mucho tiempo, pero eso solo duró hasta julio de 2022. En ese momento, el COVID seguía causando estragos y California prohibió desalojos para evitar la propagación de la epidemia. Al darse cuenta de que ahora Lind no podría expulsarlos del lugar sin violar la ley, los sisienses decidieron dejar de pagar la renta. Curtis, al mismo tiempo, tampoco es que presionara mucho al grupo. En agosto de 2022, se supo que Sis se ahogó al caer al agua durante un paseo en bote. Curtis pensó que sus amigos necesitaban tiempo para recuperarse tras la pérdida de su amiga. Pero cuando llegó noviembre y Lind aún no había recibido el dinero del alquiler, empezó a pelearse con sus inquilinos. Y el 13 de noviembre de 2022, este conflicto se convirtió en un tiroteo mortal. Lo que exactamente sucedió en ese momento no se sabe con certeza. Los Cincianci aseguran que Lind empezó a amenazarlos y luego inició la pelea. El propio Curtis insistió. Fueron los arrendatarios quienes lo amenazaron a él, y por eso incluso compró un arma para defenderse. El hombre relató que antes del derramamiento de sangre, Alexander Littem, amigo de Sis, pidió al arrendatario revisar el suministro de agua. Y cuando Lind se inclinó para hacerlo, Littem le clavó en el pecho una espada samurái. Entonces Curtis, sorprendido, sacó una pistola y empezó. Como resultado de esta historia, Lind y 3 sisianos fueron hospitalizados. Curtis, que en ese momento tenía 80 años, logró sobrevivir al ataque, pero perdió un ojo, porque la hoja que Littem le clavó le cortó no solo la espalda y el abdomen, sino también el ojo. En cuanto a los seguidores de Sis, Alexander Littem y Suri Dao, quienes fueron considerados responsables del ataque a Curtis, fueron arrestados. La cuarta involucrada en el incidente fue otra sisianca transgénero, Emma Borjanian. Ella se unió a ZIS después de dejar Google y empezó a alarmarse sobre la amenaza que representa la inteligencia artificial. Más tarde, Emma se interesó en la comunidad racionalista y a través de ella conoció a los sisienses. Entonces se entusiasmó con sus ideas. Borjanian no sobrevivió durante el tiroteo en el territorio de Curtis Linda, y aunque fue él quien le disparó a la mujer, no se le presentaron cargos al hombre. En cambio, la policía acusó a 2 sisienses que sobrevivieron al ataque contra Curtis. Alexander Littem y Suri Dao quedaron bajo custodia, donde esperaban el juicio que debía comenzar en 2025. Es un detalle importante, les recomiendo recordarlo. Tras este incidente, las historias sobre el culto de los sisienses se tornan más sombrías. Aunque algunos miembros, como Wenda Nilsson, se alejaron tras la muerte de Borjanian, en el ZIS surgieron nuevos seguidores y ella misma de repente revivió. En ese momento se ahogó, pero aquí parece que no. Sin embargo, antes de eso ocurrieron otros 2 asesinatos que también están relacionados con el culto. El 31 de diciembre de 2022 en Chester Heights, Filadelfia, la pareja de Ricardo Terry y Saiko se preparaba para celebrar el Año Nuevo. Alrededor de las 23:30, 2 personas llegaron a su casa y los anfitriones los dejaron entrar a su vivienda. Minutos después, los vecinos oyeron fuertes gritos desde la casa de Saiko. Alguien en la casa de Saiko gritó «¡Mamá!» y otra voz exclamó «¡Oh, Dios mío!». 20 minutos después, los visitantes salieron de la casa de Richard y Rita. Ese día, ninguno de los vecinos prestó mucha atención ni a los gritos que se escucharon en medio de la noche, ni a los extraños desconocidos que visitaron a la pareja. No es de extrañar, todos estaban ocupados celebrando el Año Nuevo. Sin embargo, pasaron varios días y ni Richard ni Rita se veían por ningún lado. Así que los vecinos de la pareja dieron la voz de alerta. Solicitaron que alguien fuera a la casa de Saiko para asegurarse de que estuvieran bien y todo estuviera en orden. Los policías entraron a la vivienda y encontraron los cuerpos de Richard y Rita. Ambos habían sido asesinados de un disparo en la cabeza. La pareja Saiko era bastante acomodada. En su barrio, poseían una gran cantidad de propiedades que alquilaban. Las autoridades iniciaron una investigación en el caso de su asesinato. Empezaron entrevistando a todos los inquilinos de Richard y Rita. Los comentarios sobre la pareja eran muy positivos. Parecía que no tenían enemigos en absoluto.
Al principio, los detectives creyeron que los asesinos tal vez eligieron la casa de Saiko al azar para robarla. Pero todo salió mal y tuvieron que matar a la pareja. Más tarde, descartaron esa versión y la policía informó que no consideraba la muerte de la pareja como un crimen al azar. Luego, los investigadores enfocaron su atención en Michelle Saiko, la única hija de Rita y Richard. La señora Michelle era una mujer de 30 años. Hasta esa edad ya había logrado un éxito considerable en la vida. Obtuvo una maestría en bioinformática en la prestigiosa Universidad de Temple. Luego trabajó un tiempo, incluso en la NASA. Después cambió de trabajo y se convirtió en investigadora en el Hospital Infantil de Filadelfia. Sin embargo, lo interesante es que Michelle también era sisianka y amiga de todos en la secta. La relación con Z y Z era especialmente extraña. Antes de que la líder de los sisiankas cayera del bote y aparentemente se ahogara, Michelle publicó esta entrada en su blog. Durante nuestra última conversación telefónica, Sis me dijo que la única manera de ganarme su confianza era matar a mi amiga. De preferencia lo antes posible. Luego, Sis me dijo que después de eso debía llamarla por videollamada y mostrarle el cuerpo muerto. Y solo entonces destruirlo, para que ella pudiera tener una prueba 100% segura de que realmente lo hice. ¿Y si no lo hago? Sis planea recorrer todos los Estados Unidos para matarme. Michelle Saiko. Un tiempo después de que se publicó esa publicación, los padres de Saiko fueron encontrados muertos. Michelle y otros sisianos fueron los principales sospechosos, aunque las autoridades no solo pusieron su atención en Mikkel por las extrañas publicaciones en redes sociales. El asunto es que, durante la investigación, los detectives descubrieron que poco antes de la muerte de Richard y Rita, su hija había comprado el mismo tipo de arma de fuego con la que, de hecho, sus padres fueron asesinados. Dado que el matrimonio Saiko tenía una gran fortuna, dejaron millones. Su hija Michelle podría haber tenido un motivo de peso: matar a su padre y a su madre para quedarse con la herencia. Así que, siguiendo esta versión, la policía fue a Vermont. Ahí vivía Michelle. Encontraron a la mujer y la interrogaron, y ella contó que el día del asesinato de sus padres estaba en casa. Verán, esa coartada no se podía confirmar. Pero aún así, las autoridades no tenían ninguna prueba contra Michelle, así que tuvieron que dejarla ir. Luego, cuando quisieron interrogar a la mujer de nuevo, ella desapareció. Lograron detenerla solo una semana después. A Michelle la hallaron en un hotel en Pensilvania. Cuando la policía le pidió que los acompañara, la mujer dijo que debía avisar a sus amigos sobre su arresto. Los amigos de Saiko estaban en la habitación contigua de ese hotel. Cuando la policía entró allí, encontraron a un joven de 24 años llamado Daniel Blank y a la señora Sis, quien hasta ese momento se creía muerta, pero resultó estar completamente viva. Los policías intentaron interrogar a la líder de los sisienses sobre cómo y por qué fingió su propia muerte, pero Sis simplemente yacía inmóvil en el suelo y guardaba silencio, fingiendo como si estuviera inconsciente. Incluso tuvieron que sacarla cargando de la habitación del hotel, pero en realidad no estaba inconsciente. En resumen, arrestaron a Sis, Daniela y Michelle. Al primero por alterar el orden público y fingir su muerte, al segundo por obstruir la justicia y al tercero por sospecha de estar involucrado en la muerte de Richard y Rita. Pero pronto las autoridades liberaron a todos los sisienses. Saiko por falta de pruebas en el caso del asesinato de Sis y Daniel, y gracias a la fianza que pagaron los sisienses por ellos. Y tan pronto como el trío quedó en libertad, casi de inmediato desapareció. Con el tiempo, pasaron 2 años y los miembros de la secta supuestamente siguieron ocultos. Pero en enero de 2025 volvieron a recordarse a sí mismos con varios asesinatos. En ese periodo se acercaba el juicio contra 2 seguidores de Sis, Alexander Littem y Suri Dao. Ellos provocaron una pelea mortal con su arrendador Curtis Lind. La investigación previa al juicio en este caso estaba por concluir. Lind iba a testificar contra Alexander Litema y Suri Dao en la corte, pero no ocurrió. El 17 de enero en Vallejo, Curtis fue asesinado en su patio. Ese día, alrededor de las 14:30, un atacante desconocido con máscara y gorra negra le apuñaló el cuello al señor Lind.
Rápidamente, la policía determinó que el probable asesino era un joven de 24 años llamado Maximiliano Snyder. Los vecinos de Lind lo identificaron. Según sus testimonios, el día de la muerte de Lind, el asesinato de Lind, Snyder, vestido completamente de negro, merodeaba cerca del patio de Curtis. Caminaba, miraba por las ventanas del tráiler y luego se acercó al hombre y lo apuñaló varias veces. Maximiliano Snyder, como la mayoría del culto Sisian, también es muy educado e inteligente. Estudió en Oxford y luego fue especialista en procesamiento de datos. No se sabe exactamente cómo llegó al culto Sisian, pero, por lo que parece, era amigo de ISIS, ya que fue una de las personas que pagó la fianza por ella. Pocos días después del arresto de Snyder, su prometida, Teresa Youngblood, de 21 años y también miembro del culto Sisian, cometió un asesinato. Esto ocurrió el 20 de enero cerca de la frontera canadiense en Vermont. Ese día, el guardia David Chris Maland, de 44 años, patrullaba la carretera principal hacia Canadá. Su atención fue captada por un auto, Toyota Prius, en cuyo interior se encontraban dos mujeres. El auto llamó la atención de las autoridades porque unos días antes, empleados de un hotel habían informado a la policía información bastante preocupante. El personal del hotel dijo que la conductora y la pasajera del Toyota Prius se hospedaron y actuaron de forma muy extraña. Primero, las mujeres vestían de negro, llevaban equipo táctico y envolvían sus teléfonos en papel aluminio. Y en segundo lugar, llevaban armas abiertamente. Así que los empleados del hotel anotaron el número de su auto y reportaron a la pareja a las autoridades. Ahora, David Maland, al ver el auto de las mujeres, decidió detenerlo y revisarlo. Al acercarse el guardia fronterizo al Toyota, una mujer salió y disparó. Como resultado, comenzó un tiroteo donde Maland quedó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero no se pudo salvar al hombre. En ese incidente también falleció una mujer que estaba en el auto. Resultó ser ciudadana alemana y también una mujer transgénero llamada Ophelia Bauch-Gold. Sus seres queridos y amigos la describían como un genio matemático con una inteligencia extraordinariamente alta. Poco después de graduarse, Ophelia obtuvo empleo en una firma comercial de Nueva York, con un salario de $500,000 anuales. Además, llevaba una vida social activa, pero en 2023 se interesó por el movimiento racionalista y luego encontró el blog de C2IS y sus ideas, señora, le resonaron mucho. Desde entonces, la mujer cambió radicalmente, limitó su comunicación con sus amigos y luego, en general, desapareció de su vista, uniéndose finalmente al culto de los sisienses. La acompañante de Ophelia, quien inició el tiroteo y mató a David Maland, era Teresa Youngblood, la prometida de Maximiliano Snyder. Él y Teresa estudiaron juntos en una escuela muy elitista de Seattle. En ese tiempo, el chico y la chica no se hablaban, pero tras graduarse, Youngblood y Snyder comenzaron a salir. En ese momento, Teresa, como Ophelia, cortó lazos con sus viejos amigos y hasta con su familia. Ella desapareció y en mayo de 2024 los padres de Teresa fueron a la policía. Después de unos meses lograron encontrar a la chica, pero ella se negó a regresar a casa. En ese momento su relación con Snyder se hizo seria y la pareja tramitó el registro de su matrimonio. Actualmente es muy difícil establecer con precisión todas las conexiones entre Youngblood, Snyder, ZIS y otros involucrados. Sin embargo, todos ellos pertenecen al mismo culto involucrado en varios asesinatos simultáneamente. Durante la investigación, las autoridades lograron establecer que el arma con la que Teresa mató a David Maland probablemente fue adquirida por Michelle Psycho. Después de salir de la cárcel, Michelle desapareció, por lo que los investigadores la buscaron. Además, también estaban buscando a ZIS, ya que ella es la líder de la secta. Su testimonio debe jugar un papel clave en cada caso relacionado con los seguidores de Sisian. La búsqueda de las mujeres duró aproximadamente un mes. El 17 de febrero de 2025, Michelle Psycho, ZIS y otro seguidor de Sisian fueron hallados en Maryland. Uno de los residentes locales los vio en su propiedad. Les pidió a los tres que abandonaran su terreno,
pero en lugar de irse, ellos empezaron a pedirle permiso al hombre para quedarse a vivir en su terreno. No estuvo de acuerdo y, por si acaso, informó del incidente a la policía. Al llegar, los policías reconocieron a los visitantes y los detuvieron. Aziz y Daniel los acusaron de allanamiento de propiedad ajena y de obstrucción al trabajo de la policía. A la señora Saiko también la acusaron por uso ilegal de armas y por su implicación en la muerte del guardia fronterizo David Malanda. El tribunal negó nuevamente la libertad a los 3 acusados de CIS, incluso bajo fianza. En este momento, todos los casos relacionados con el culto a la muerte, como a menudo lo llama la prensa, están siendo investigados activamente por el FBI, y la mayoría de los miembros de CIS están tras las rejas esperando juicio. Solo nos queda seguir atentos al desarrollo de este caso, ya que probablemente en el futuro nos esperan muchos giros inesperados en esta historia. Así es, queridos, cuídense y nos vemos en el próximo video.